Bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 5 Vamos. Inhumanos. Y va. Y seguimos sumando. Así que, para quienes primera vez que nos vean, primero los invito a que se suscriban, le den like. Sin mirar el episodio, dale like y suscribite. Y mirate los otros episodios, pero después de terminar de ver este. Así que, para quien no lo conozca, mi nombre es Guido. Mi nombre es Brian. Y ambos cofundamos lo que es Echarrisa, una consultora que se apalanca en todo lo que es inteligencia artificial, tecnología y datos para poder potenciar tu proceso de recursos humanos, pero también fuera de recursos humanos, que eso ya hablaremos en otro episodio, que también estamos trabajando con otras áreas. Así que, pero bueno, ese no es el tema de hoy. Brian, ¿qué tenemos? Hoy tenemos automatizaciones. Mucho se habla, está de moda la inteligencia artificial, que ya fuimos cubriendo eso en los primeros episodios. Mencionamos un toolkit de herramientas en el episodio anterior, pero hoy vamos a hablar específicamente de automatizar, ¿sí? Así que acá en nuestro disparador yo tengo la primera pregunta que dice lo siguiente: ¿qué significa realmente automatizar, Guido? Según la Academia Real Española, no mentira. Según Guido Rizzo, automatizar es crear un flujo de aplicaciones conectadas unas con el otro que a partir de una acción disparadora realizan acciones. Por ejemplo, yo quiero que todos los lunes envíe un mail. Entonces, claro, la acción disparadora es que los lunes a las 9 de la mañana, por ejemplo. Y la segunda acción que desencadena es enviar un mail en un Gmail, en un Outlook. Eso es automatizar, hacer que se realice un flujo de acciones sin la necesidad de que yo esté presente ahí. Me encanta. A ver, voy un paso para atrás de por qué está tan de moda el concepto de automatizar. Yo lo venía pensando, sabiendo que íbamos a tener este espacio hoy, porque en uno de los episodios anteriores yo mencioné como, bueno, no sé cómo era antes, si automatizar siempre fue tan sustancial. Y ahí un poco lo que pensaba es, creo que el diferencial que tenemos hoy en día es que está al alcance de la mano de cualquiera de nosotros. Quizá antes, automatizar, vos tenías que ir, hablando siempre en marco corporativo, tenías que ir con el departamento de IT, alguien que sepa de código, de SQL, de cualquier Python, R, pedirle la automatización, comentarle un poco tu proceso y después quizás a los 2 o 3 meses la tenía, pero si fallaba la tenías que volver a conectar. Y creo que el impacto más grande que estamos teniendo hoy es que nosotros, por ejemplo, que no somos expertos en tecnología, no sabemos lenguaje de programación, podemos automatizar. Y ustedes que están viendo esto también lo pueden hacer. Entonces, creo que ese concepto tan de moda es justamente por eso, porque está al alcance de la mano de cualquier persona el poder automatizar. Totalmente. Y eso sucede ¿por qué? Por las herramientas no code. ¿Qué quiere decir esto? Herramientas que no requieren ninguna línea de código especialmente. Hay miles en el mercado, ya vamos a hablar un poquito en cada una de ellas, pero esto lo que nos permite es que a través de lo que se dice un drag and drop, ¿no? Esto de agarrar y arrastrar y conectar globitos, módulos, nodos, dependiendo cuál es la herramienta se funciona, podemos crear una automatización desde cero sin tener que tener un conocimiento de programación. Y esto es muy importante. Y la segunda razón para mí, que por qué sale tanto a la luz todo esto, es porque las personas no quieren perder tiempo en lo operativo y quieren enfocarte en lo estratégico. Y esto, lo digo, no es solamente recursos humanos, es en todas las áreas, porque si bien mucho se dice recursos humanos, nosotros somos testigos de que las consultorías que hemos implementado, primero en recursos humanos, después la tuvimos replicando en diferentes áreas como finanzas, marketing, diseño, compras, logística, planificación, o sea, de todo. O sea, no hay una área hoy en día que no tenga tareas repetitivas. Sí, hoy en día todos tienen tareas operativas. Un poco vamos a dejarle acá ya, aprovechando que lo hacíamos en episodios anteriores, una imagen de un flujo de trabajo de recursos humanos, cómo era anteriormente y cómo se prevé que pueda ser. Y seguramente lo estén viendo en pantalla. Van a ver cómo todas las tareas operacionales, transaccionales, repetitivas, esas tareas carentes de valor, eso me quedé toda la noche enviando reminders para cumplir la evaluación de desempeño, me quedé toda la noche mandando las bajas para mails a las bajas del offboarding. Todo eso hoy en día se prevé, mejor dicho, que se vaya a automatizar. Entonces todo ese tiempo, toda esa noche que vos te quedabas haciendo esas tareas repetitivas, podés usarlo para conversar un poco con tus amigos, con tu pareja, pero también lo podés hacer para pensar herramientas o
mejor dicho, pensar procesos más analíticos, más estratégicos, que generen impacto real en el negocio, que en definitiva la búsqueda de cada una de esas posiciones que muchas veces se pierde en esta burocracia de procesos y demás, es el impacto en el negocio, es ayudar a que básicamente la organización en la que trabajamos gane más, nuestro emprendimiento gane más. Totalmente. Basta de misterio, voy a dejar algunas herramientas y voy a mencionar algo para después continuar la charla. Herramientas de automatización hoy en día en el mercado. Make, Zapier, N8N, Power Automate, las más conocidas, las más utilizadas en el mercado. Esto depende muy importante de tu contexto a nivel empresa y de tu necesidad principalmente. Rápidamente, Bryce, si me permitís, y hacemos 2 y 2 si querés. Yo, básicamente, Power Automate, para todo lo que es dentro del ecosistema de Microsoft, permite automatizar con PowerPoint, Excel, SharePoint, OneDrive, con todas las OneNote. Sí, todo el ecosistema de Microsoft. De Microsoft. Incluso, perdón, Diego, Sí. utilizando la inteligencia artificial de Microsoft, que es Copilot. Entonces, si vos no tenés idea por dónde arrancar, qué es Power Automate, no entiendo nada, por dónde puedo arrancar, podés entrar dentro de tu licencia organizacional a Power Automate, iterar un poquito con Copilot, tengo que hacer este flujo de automatización y posiblemente ya te dé como una estructura que obviamente después uno tiene que pulir. ¿Y Make, en ese caso? Make, dentro de todo lo que es fuera del ecosistema de Microsoft, esta es una de las fortalezas más grandes que nos da Make, que nos da N8N también, que es salir de ese ecosistema, no es solo utilizarlo dentro de Microsoft en este caso, sino tengo el ecosistema de Google, puedo entrar a un Drive, puedo conectarlo también con herramientas por fuera de ese ecosistema, como por ejemplo Slack, que mencionaba Guido en el episodio anterior. Pero sí, la particularidad es que te deja tener activados, creo que son solo 2 flujos al mismo tiempo. Son 2 flujos al mes con 1000 créditos, los cuales se van restableciendo. 1000 créditos como para que sepan trasladarlo o traducirlo a acciones. Es decir, quiero que leas un Google Sheets y envíes un mail a cada mail que figure en el Google Sheets. La lectura es una acción, si mandas 5 mails son 5 acciones. 5 más 1, 6. Nos quedan 994 para utilizar. Está rápido con las cuentas. Rápido con las cuentas ahí. Estoy rápido. Entonces ya mencionamos Power Automate, Make, me toca para mí. Zapier es lo mismo, herramienta de automatización que tiene más de 5000 aplicaciones predeterminadas para conectarlas. En el plan gratuito lo que podemos hacer es crear hasta 2 flujos de automatización activos y la única particularidad es que tienen que tener 2 pasos. No pueden superar los 2 pasos del plan gratuito. Entonces, puede ser leer el archivo, como decía recién, el Google Sheet y enviar un mail. Son 2 pasos. Al tercero ya es una funcionalidad premium, por lo menos, entre paréntesis, hasta hoy. No sé si el día de mañana va a cambiar. Y un poco nosotros siempre instamos a utilicen esas partes gratuitas para ver si les es funcional también a ustedes. Obviamente, dentro del plan gratuito, tanto de Zapier como de Make, van a poder hacer automatizaciones, van a poder familiarizarse con este lienzo en blanco que mencionábamos al comienzo, van a poder familiarizarse con ese evento inicial, el famoso trigger, el desencadenante que va a habilitar todas las acciones posteriores, van a poder también familiarizarse con cómo conectar las credenciales de lo que vayan a utilizar, por ejemplo su cuenta de Gmail si están en este ámbito. Entonces ese primer ejercicio es súper necesario, el ir adentrándose en la herramienta, cómo se usa. Hay plantillas en la mayoría, creo que en Zapier también, plantillas predeterminadas a partir de las cuales empezar a construir. Quiero un flujo de automatización en Excel, entonces filtramos por Excel y vamos a poder visualizar todas las plantillas que tienen dentro de su flujo de automatización Excel, y es un poco también práctica para ir adentrándose. Pero te traigo otro disparador de qué pasa si alguien nos está viendo y nos dice, bueno, pero cualquier cosa se puede automatizar, ¿cómo puedo automatizar? ¿Qué tengo que considerar a la hora de automatizar? Algunas preguntas guías que nosotros solemos utilizar y ver mucho en nuestras formaciones. La primera pregunta que tenés que hacerte es, ¿esto me va a aportar valor a mí o al negocio? Si la respuesta es sí, es un check dentro de que ese proceso o esa tarea es posible de automatizar. Lo segundo es si lo haces con mucha frecuencia. Si lo haces con mucha frecuencia, quiere decir todos los días, todas las semanas, todos los meses, con cierta frecuencia, es el segundo check. En tercer lugar, en el caso de que nosotros tenemos que tener estándares claros, reglas claras. ¿Y qué quiero decir con esto?
si Brian y yo trabajamos en la misma compañía y tenemos que automatizar el proceso de onboarding, tanto Brian como yo tenemos que tener el mismo criterio y el mismo paso a paso en el onboarding. No puede ser que Brian lo haga de una manera y yo lo haga de otra. Porque si nosotros lo terminamos automatizando bajo el criterio y el paso a paso de Brian, lo que vamos a hacer es, en vez de tener una solución, vamos a tener un dolor de cabeza. Porque la automatización del onboarding va a correr a veces cuando Brian la haga y cuando yo la haga, no. Entonces vamos a generar un problema enorme. Y eso creo que tiene su contrapunto también en que nos exige a ser muy claros en nuestros procesos. Siguiendo ejemplo que menciona Guido, es: yo estoy haciendo un proceso de selección y sé que dentro de ese proceso de selección voy a considerar a las personas que hayan tenido experiencias en multinacionales y que hayan tenido más de, que tengan determinado nivel de inglés específico. Eso es una regla clara. Yo puedo automatizar que en base a los CVs que me lleguen, analizar tanto las empresas como el nivel de inglés que tienen los candidatos y en base a eso filtrarlo. Ahora, distinto sería si yo, además de que haya trabajado en una multinacional, que tenga determinado nivel de inglés, quiero que tenga ciertas habilidades de liderazgo y que tenga un potencial alto en su plan de carrera. Esto es un poco más difícil, no es una regla clara, como decía Guido al comienzo, entonces como punto de partida sería más complejo automatizarlo. ¿No se puede? No. Lógicamente, si bajamos eso a una regla clara, que es para vos un potencial de carrera, que es un potencial en liderazgo, que es experiencia en liderazgo, si bajamos eso a reglas claras, lo vamos a poder automatizar. Pero hasta no tener ese ejercicio va a ser un poco más complejo. Sí, y lo más importante acá de todo esto es, la última pregunta es que debemos hacernos es, ¿me demanda mucho tiempo? Porque si esa tarea que quiero automatizar me demanda 2 minutos de mi vida y es una vez cada 3 meses, cada cierre de trimestre, es mejor hacerlo manualmente que automatizarlo, porque capaz esa automatización nos genera mucho más dolor de cabeza, nos demanda muchísimo más tiempo que aquellos 2 minutos. Entonces, si bien somos promotores de automatizar lo que más se pueda, a veces no es la mejor opción de momento. Sí. Pero, perdón, antes de salir con todo esto, porque me parece un buen disparador que lo quiero traer, lo saco de la galera, estamos transicionando algo muy importante hoy en día que creo que de a poco se está viendo a la luz. Inicialmente, Brian lo que dijo es, si no sabes programación, no puedes automatizar. Ahora dijimos, si no sabes programar, podés automatizar con herramientas no-code. Pero ahora lo que está pasando es que con una instrucción y un prompt claro, que le pidas a la IA, creas la automatización. Entonces, estamos dejando en un lugar que el lenguaje natural hoy es la habilidad más importante y más potente, a mi punto de vista, en lo que va en este mediano plazo a futuro dentro del mercado laboral. ¿Por qué? Hoy en día con herramientas como Cloud podés conectarte con diferentes conectores o NCPs y podés crear una automatización en NHN, en Make, en Zapier, en diferentes herramientas. Y si no, lo que puedes hacer es pedirle que te haga un código JSON. Claro. Y ese código JSON después se puede importar en estas herramientas y ya tener la automatización hecha con el flujo. Lo único que tenés que hacer es conectar tus credenciales. Así que creo que se abre una barrera importantísima. Se abre una barrera, yo creo que ahí también va ganando un poco de terreno la creatividad que tenga cada uno de nosotros. Independientemente de ese proceso de automatización que te genere la IA o mismo que realice uno en alguna de las herramientas que mencionamos, hay una parte de creatividad de, bueno, cómo ir conectando puntos y cómo poder optimizar, porque esto que decía yo al comienzo de, bueno, todas las áreas tienen procesos operativos y muy posiblemente una automatización que hagas en recursos humanos pueda terminar aplicando a un emprendedor de cualquier tipo de rubro. Uno de los casos más habituales que ponemos en nuestros cursos de formación es, nosotros por mucho tiempo hicimos para uno de nuestros clientes una automatización en Make donde en base a una sesión de coaching 1 a 1 que tenía esa organización, transcribíamos esa reunión con Red, creo que habíamos usado Tactic, no me acuerdo. Sí. Esa transcripción se guardaba automáticamente en una carpeta, esa carpeta la tomaba ChatGPT, en ese caso lo habíamos utilizado, con un determinado prompt que nosotros le dábamos, hacía una especie de resumen de esa sesión 1 a 1 y creaba un documento con el contenido que devolvía ChatGPT. Y por un momento nos pusimos a pensar, y decíamos, esto también aplicaría para una entrevista laboral, es decir, cambiándole el prompt, esa entrevista 1 a 1 transcripta
ChatGPT prompteado para determinado análisis en base a esa posición, podía devolvernos un resumen que muchas veces hoy en día los reclutadores, no sé si hay reclutadores viéndonos, se toman el trabajo de o escribirlo manualmente, esperemos que sean los menos, o llevar sus notas en alguna herramienta web, eso, pasar un resumen al líder de negocio de esa búsqueda, y eso es un tiempo que podría ser rápidamente optimizado con un proceso de automatización. Totalmente, totalmente. Es un ejemplo muy claro y ahí siempre lo que decimos es, se puede armar todo este documento, no quiere decir que como sale el documento se envía. Dejarlo en draft, o sea, que te deje en draft o que te lo comparta por Slack, por Teams, por mail, por donde vos quieras. Y decir, bueno, ya lo tengo hecho, y la validación siempre humana, ahí final, esa aprobación final para decir, bueno, está ok, está en condiciones, le corrijo esto o lo otro, y recién ahí se lo paso al hiring manager o al gerente de contratación o a quien tengas que hacérselo, ¿no? Pero es importantísimo ese tipo de ejemplos. Y te traigo otra pregunta, un disparador de esa gente que dice, bueno, pero con tanto uso de tecnología vamos a perder cierta humanización en nuestros procesos. ¿Cuál es el límite entre lo que automatizo y lo que sigo haciendo yo como profesional de recursos humanos? Primero voy a decir algo muy importante. Lo que automatices o no automatices habla de la cultura de tu empresa. Total. Factos, 100% factos. Facturas, dirían los chicos de hoy en día. No, ¿por qué digo esto? Porque si yo en la primera entrevista tengo un avatar y, no sé, yo por lo menos siendo fanático de la guía, me la baja, ¿no? Pero si hay alguien que quiere hacer el avatar, Agent, lo puedes armar. Combinado con Eleven Labs, pueden armarlo. Puedes armarlo, pero digo, tiene una impronta de que me atienda un avatar y no Guido o Brian o el de recursos humanos o quien fuese. Entonces, es cultura. Y después, lo otro, ¿ya me olvidé la pregunta? Si deshumaniza el proceso. Perdón, si deshumaniza el proceso, para mí no, lo hace más humano. Porque con la idea podemos personalizar la experiencia del empleado, podemos generar este flujo de, por ejemplo, de onboarding, offboarding, de plan de carrera, de lo que fuese, de una manera mucho más fluida. Y si la experiencia de la persona es personalizada, más fluida, decanta en una mejor experiencia. Entonces, una mejor experiencia nos hace más humanos. O sea, me cierra por todos lados. Al contrario, para mí no es menos humano. Sí. Al contrario, es mucho mejor. Lo manual no es más humano, es menos eficiente. Es menos eficiente. Obviamente, después si yo mando un reminder de vacaciones, pongo un ejemplo muy sencillo, y le digo cuántos días le quedan, cuándo vencen y todo, pero la persona quiere aún así tener un espacio conmigo, y bueno, voy y lo tengo. Y eso es lo humano, no le voy a responder con un mail automatizado, bot, a eso. A eso voy, me acerco, tengo el espacio, nos tomamos un café, hablamos 15, 20 minutos, media hora, lo que necesite y lo tenemos. Y ahí sería la diferencia entre si soy humano o no. Ahí un poco también nuestra impronta, o al menos la que buscamos desde HR Reason, es que la IA, las automatizaciones, sean herramientas complementarias a nuestro valor agregado. Entonces, como decía Guido, una desvinculación, hablando de recursos humanos, mientras ustedes no lo van a ver, pero Guido me bosteza mientras hablo, hablando de recursos humanos, una desvinculación no la vamos a hacer con inteligencia artificial o con un avatar que te esté vinculando a una organización, pero sí nos puede servir cualquier herramienta de inteligencia artificial para leer previamente los datos de una encuesta de salida y llegar a ese encuentro con los puntos de dolor o los motivos de la salida mucho más claro. Por ende, nuestra entrevista de salida va a ser mucho más precisa y vamos a poder sacar mucho más jugo a esa información. Entonces, esa creo que es como el ejemplo que buscamos. La tecnología utilizada como herramienta para maximizar nuestras fortalezas. Creo que esa es la búsqueda, sin perder humanidad, sino lo contrario, siempre un poco jugamos con esta frase de ser cada vez más humanos usando cada vez más tecnología. Entonces, esa es un poco nuestra búsqueda. Totalmente. Y ahí un poco, muy ejemplo para... ahí lo más importante para mí, para ir cerrando este episodio número 5, lo más importante es, en lo personal, yo lo que viví fue como empecé automatizando con Power Automate, después pasé por Zapier, después pasé por Make y hoy en N8N, que no la mencioné, pero para quien no sepa, N8N es una herramienta open source
que en sí es como entre comillas gratuita. Lo que te pide es que la alojes en un servidor, la podés correr localmente, si no en un servidor. Nosotros la tenemos en un servidor Railway, que es el mismo que tenemos en la página web. Y ahí se hace ilimitada, por así decirlo. Pero es un poco más técnica, a nivel interfaz es un poco menos intuitiva. Cuando tenés que conectar credenciales de Google Sheets, Gmail, Google Drive o lo que fuese, es un poquito más compleja. Pero nada, que hoy en día no se resuelva. Ahí apoyándose en IA tranquilamente, te guías y una vez que lo hiciste ya está, es cuestión de repetirlo. Así que bueno, llegamos al final del espacio video número 5, importante o no. Episodio número 5. Importantísimo, importantísimo. Así que, antes que nada, a vos que estás del otro lado, agradecerte por el apoyo, realmente el apoyo que nos están dando al podcast, nos dan ganas de seguir. Yo me estoy quedando dormido porque son 8:30 de la noche, un día de semana. Después de haber trabajado todo el día, pero las energías nos las dan ustedes, así que... Bray, gracias por este episodio. Gracias a vos, Guido. Y quien quiera saber un poco más de esas temáticas que venimos hablando, nos puede contactar, nos puede seguir en LinkedIn, nos puede seguir en Instagram también, que subimos un montón de contenido. Este año le estamos metiendo un montón a Instagram. Y este podcast está disponible en YouTube, pero también en Spotify. También en Spotify. Es Pochita, que quiere salir. Nos despedimos con ella. Episodio número 5, dale like, suscríbete y gracias por apoyarnos. ¿Right? Gracias, Guido. Nos vemos hasta la próxima.